Ya. El siguiente tema, ya, va, digamos, para lo que son tablas de frecuencia para datos agrupados, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tenemos este cuadro, ¿no? Con valores, ¿no? De los cuales vamos a distinguir el máximo y el mínimo. El mínimo valor de mi cuadro sería 0 y mi máximo valor del cuadro sería 8, ¿no? A esto se le conoce como el alcance, ¿ya? Distinguir entre el valor máximo y el mínimo. El rango será la diferencia entre el máximo y el mínimo, es decir, 8 menos 0 me da 8, ¿ya? El ancho de clase, ¿ya? Sería W, que no es otra cosa sino la diferencia entre el límite superior y el inferior, ¿no? Pero, profe, ¿y cómo hallamos el rango si yo no tengo los límites? Perdón, el ancho de clase. ¿Cómo lo hallamos? Una vez que tú conozcas el rango, tienes que ver la cantidad de intervalos que te van a dar. Muchas veces te van a dar el número de intervalos. Si en caso no te lo dan, trabaja entre 4, 5. Si son bastantes datos, puede ser entre 5 o 6. Siempre busca un valor intermedio como 5 o 6, por ejemplo, ¿no? En este caso, vamos a trabajar con 4, ¿ya? Entonces, si tu rango, que es 8, lo divides entre el total de intervalos que ya te dan, que es K, ¿ya? Tú vas a decir que el ancho de clase, es decir, el W, será 8 entre 4, 2. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Cómo van? Sí, profesor. Ya, muy bien. A ver un momento. Empiezan. Ah, muy bien. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestro cuadro, ya voy a cambiar esto para poder llenar los datos. Voy a explicar, por ejemplo, cada una de las partes. ¿Ya? En tu cuadro, tú empezarás, ¿no? Distinguiendo estos valores, ¿no? Por ejemplo, el límite inferior, el límite superior. El F sub I es la frecuencia absoluta o la cantidad de datos, ¿no? En el intervalo que te den, ¿ya? La frecuencia acumulada sería para el primer caso, ¿no? Igual a la frecuencia absoluta y después vas a ir sumando, ¿no? El restante que te va quedando, ¿no? Por ejemplo, acá sería la frecuencia acumulada en el primer caso más la frecuencia absoluta en el segundo, sería la frecuencia acumulada en el segundo. Y así vamos haciendo en zigzag hasta que nuestra última frecuencia absoluta sea igual con el total de muestra o nuestro n, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo empezamos nuestro límite inferior? El límite inferior ya empieza, ya por el primer valor sería el valor mínimo. En este caso, nuestro mínimo sería 0, ¿ya? Como ves acá arriba, el límite superior sería la suma entre el límite inferior y el ancho de clase. Como el ancho de clase, que es W, ya lo tenemos, que es 2, y el límite inferior para mi primer intervalo es 0, 2 más 0 me daría 2, ¿ya? Ahora, para el límite inferior del segundo intervalo, ¿ya? Yo voy a bajar mi límite superior 1 y lo voy a bajar acá a mi límite inferior 2. ¿Se entendió? Sí. ¿Listo? ¿Cuánto sería el límite superior en el segundo intervalo? Niños, recuerden que es el límite inferior más el ancho de clase. ¿Cuánto saldría acá? 6. No. Yo 4. no. 4. ¿Por qué 4? Porque 2, que vale el límite inferior, más el ancho de clase, que vale 2. 2 más 2 es 4. Ahora, ¿cuánto vale el límite inferior en el tercer intervalo? Niños. ¿No seguiría siendo 4 porque se baja? O sea, Claro, sería 4 porque se baja. ¿Y el límite superior en el tercer intervalo? 6. 7. 6.
No, sí. El límite inferior en el cuarto intervalo, 6. 6. ¿Ya? ¿Listo? Y así van haciendo el zigzag, pero no se olviden que en el último intervalo, ¿ya? El límite superior, a pesar de que tú puedes ir sumando, porque este ancho de clase no siempre es entero, puede ser decimal, ¿ya? Tú lo que vas a hacer es colocar sí o sí acá el máximo valor, en este caso 8, ¿ya? Recuerden, no siempre les va a quedar exacto. Por ejemplo, acá te puede quedar 6,5, un ejemplo, ¿no? Y al final tú dices, ya, pero yo voy sumando con 2,5. No, acá le vas a poner, en el último intervalo, el límite superior es el máximo valor. ¿Está claro? Niños, Profe, dime, y el mismo número, el último límite superior da igual que máximo. el alcance máximo. No, 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 no. El máximo. El alcance se le llama, digamos, a este intervalo. Ya, al máximo. Es igual el ¿Ya? máximo. El valor máximo. Sí, así nada más, puntualmente. ¿Ya? ¿Listos? Bien. Veamos. Teníamos un cuadro acá. No sé si se alcanza a ver. Se ha achicado mucho. Voy a ver si lo pego mejor acá. Costado. A ver, dígame, ¿cuál sería la frecuencia absoluta en el primer intervalo? Entre 0, ¿ya? Miren acá. Cuando te dice abierto en 2, no es que vas a tomar al 2. No es el valor que vas a tomar, por ejemplo, el 0, el 1 y el 2. No. Se dice que son hasta antes del 2. Eso es lo que te está diciendo. Aquí en el segundo intervalo, acá sí vas a tomar al 2. Y acá vas a tomar para valores antes que el 4. ¿No? En el tercer intervalo sí vas a tomar al 4. ¿No? Y vas a llegar hasta valores antes del 6. En el cuarto intervalo vas a tomar del 6 hasta el 8. ¿Me dejo entender, niños? Sí. Ya, muy bien. Entonces, vamos a contar, ¿ya? Voy a hacerlo solamente por esta vez, ¿ya? En el próximo ya ustedes van a completar los otros 3 intervalos, ¿ya? Veamos. En el primero teníamos, por ejemplo, a 0 y a 1, ¿no? Porque me piden antes del 2. 0, 1, ¿ya? Yo todos los ceros y los 1 los voy a anotar. ¿Listo? Profe, ¿y esos vacíos no son valores? ¿Ya? Entonces, he contado 4, 7, 10 valores. ¿Me dejé entender, niños? ¿Ya? A ver, contabilicen acá. Entonces, acá sale 14, acá 10 y acá 6. Ahora, en la suma nos está saliendo 40, ¿no? A ver, vamos a ver si coincide con lo que tenemos acá. Tiene que coincidir, ¿ah? 2, 4, 3, 6, 9, 36. No coincide. Entonces, algún valor tiene que estar mal, digamos, ¿no? El primero sale 10, segundo 14, en el tercero sale 12, dicen. Entonces acá tendría que ser 12 y con 12 ya no sale. ¿Ya? ¿Bien? Entonces, esto de acá, ya para que no nos quite mucho espacio. ¿Ya? Bien. Ahora, como les dije, en este caso vendría a ser 10, ¿no? Por ser el primero, 10. Aquí, vamos sumando, nos quedaría 24. Si seguimos sumando, nos quedaría 36 más 6, 42. Y acá tiene que coincidir el 42. ¿Ya? ¿No? De la suma de todo esto nos da 42. Ahora, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa
No es otra cosa que la frecuencia absoluta. O sea, tú vas acá, te vas a la frecuencia absoluta y lo vas a dividir entre el total. ¿Ya? El total de muestra o nuestro N. A ver. Ya. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar acá? ¿Ya? ¿Listo? La división de estos de acá entre la frecuencia absoluta y el total sería nuestra frecuencia relativa, ¿no? Ahora, la frecuencia relativa acumulada sería la frecuencia absoluta acumulada entre el total. ¿Hasta aquí se ha entendido? Claro que sale con valores de fracción, pero hasta con decimales puede salir, pero de todas maneras se puede dejar ahí. ¿Ya? ¿Listo, niños? ¿Han entendido? Sí, Ya, correcto. A ver. Lo siguiente que vamos a hacer, ¿ya? Es ver, por ejemplo, datos en un gráfico, ¿ya? O en una tabla y llevarlo al gráfico, ¿ya? A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos lo concerniente a las edades que nos plantean en este cuadro, ¿ya? Por ejemplo, tenemos edades de 12, de 13, de 14, ¿no? Número de alumnos, 25, 10, 5. Tenemos un total de 40, ¿ya? Ahora, te piden o el porcentaje o el valor angular, ¿no? Que representa cada uno. Si nosotros queremos hallar el porcentaje, ¿ya? Yo por ejemplo, de los 25 alumnos, ¿ya? Yo no sé cuánto me representa el porcentaje. Lo que sí sé de que el total, que es 40, me representa el 100%. Entonces, yo aquí voy a utilizar lo que es el método de ASPA. ¿Me dejo entender, niños? ¿Listo? sí, Bien, entonces, yo aquí tendré así. Tendré a 40 por X. ¿Será igual a qué? A 25 por 100. Entonces, este 40 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces tú dirás 25 por 100 entre 40. Te va a dar 62,5%. ¿Me dejo entender? Es decir, los 25 alumnos me representan el 62,5% del total. ¿Ya, niños? Profe, ¿y cómo sacamos eso? Ah, pues simplificamos, ¿no? Mitad, perdón, un 0, un 0. Mitad 2, mitad 5. Yo sé que 5 por 25 me da 125. Entre 2, 62,5. ¿Se entendió, niños? ¿Listo, niños? ¿Se entendió? sí, profe. Ya, muy bien. Eso sería entonces por la parte de porcentaje. Profe, y si me piden angular, ¿cómo sería angular? ¿Ya? Bajo el mismo concepto, yo diré que 25 representa el ángulo en grados hexagesimales, ¿no? Pero no sé cuánto es, por eso le pongo A. Lo que sí sé de que 40, que es el total, representa los 360 grados, ¿no? Que representa el círculo completo. Entonces, una vez más, coloco. Vamos a ver. ¿Ya? Vamos a poner por acá, sí. ¿Ya? Entonces, tendré 40 por A. Será igual a 25 por, ya no será por 100, sino por 360. Entonces coloco acá 25
por 360. ¿Entre cuánto? Entre 40. 40. Y eso me da 225 grados. ¿Se entendió, niños? Sí, Ya, muy bien. Me van a calcular, ¿ya? El porcentaje y los grados para 10 alumnos y 5 alumnos. No se vayan a confundir con este 13 y ese 14. Esto solamente es una característica, como decir de 13 años, voy a ponerle así, años, 14 años, ¿ya? O si no, 12 años. ¿Listo? Entonces, tú tienes acá 5 alumnos de 14 años. Entonces, en lugar de colocarle 25, ¿qué le vas a poner? 5. 5. Muy bien. Si quieres hallar el ángulo, no pones 5 es a A, como 40 es a 360 y hace lo mismo. Si tú quieres, por ejemplo, aplicar lo mismo acá, ¿no? ¿Qué dices? Ya no colocas 25, sino colocas 5. 5 es a X, como 40 es a 100. ¿Ya? ¿Correcto, niños? Me van a calcular para 10 y para 5, ¿ya? ¿Y el porcentaje los dos? Claro, tienen que calcularme los dos datos, ¿no? Tanto para porcentaje como para angular, ¿ya? ¿Listo? Ya, profe. A ver, espero. Bien, a ver, entonces, para porcentaje ya tenemos y para angular también ya tenemos, ¿ya? Solamente le vamos a cambiar acá, ¿no? Si acá tenemos, por ejemplo, 10, sería 25 en porcentaje y en angular tenemos 10. Nos daría 90. Ya. Ahora volvemos y cambiamos a 5. Nos Profe, daría, abajo es 12,5. a ver, a ver, a ver. Porcentaje. Acá sería 12,5, ¿no? Y acá Y el angular, otro, el angular es 45. claro, No, 45. 40, Está bien, 40. está bien, está bien. 40. No, Ah, no, sí. no, 45, porque si no, no nos daría exacto. ¿Ya? Ahí, ¿Listo, ahí. niños? ¿Se entendió? ¿Cómo haríamos, por ejemplo, en este caso cuando tenemos, ya, gráfico de barras, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En este punto, este histograma, nosotros tenemos aquí, a ver, el valor de A, de B. Estos valores ya representan sus límites. Por ejemplo, el primer intervalo, o sea, este estaría entre A y B. La frecuencia te saldría, por ejemplo, aquí X, porque llega hasta X, ¿ya? Para mi segundo intervalo, es decir, entre B y C, la frecuencia llegaría hasta 4, ¿ya? Para mi tercer intervalo, entre C y D, la frecuencia llegaría ¿hasta dónde? Hasta 8X, ¿no? Vamos a ver, 8X. Para mi cuarto intervalo, llegaría hasta 2. Para mi quinto intervalo, llegaría hasta 1. ¿Cuánto tenemos? 5, 13, 15, 16X, ¿no? ¿Está listo? 16X. Ya, entonces, me piden calcular la frecuencia relativa, ¿no? ¿Cómo calculamos nosotros la frecuencia relativa? La frecuencia absoluta entre el total, sería entre 16X. Y esto nos quedaría un 16avos, ¿no?
Si hacemos lo mismo con todos, tendríamos acá 4x, ¿no? Entre 16. ¿Cómo me quedaría el primero? Un cuarto, ¿verdad? Correcto. Simplificado me quedaría un cuarto. Acá me quedaría un medio. Acá me quedaría un octavo. Y por último acá un 16avo. ¿Se entendió este gráfico, niños? Sí, Ya, muy bien. Vamos a... Bien, acá tenemos un segundo caso. A ver, por ejemplo, un gráfico de lineal, ¿ya? Pero aquí ya no te señala intervalos, sino te lo señala por días. Entonces tú tienes desde lunes hasta sábado, ya señalado una cierta cantidad de venta de artefactos, ¿no? Por ejemplo, el lunes habrás hecho 10, el martes habrás hecho 15, el miércoles habrás hecho 30, el jueves 25, el viernes 20 y el sábado 40, ¿no? Entonces te genera un total de 140. El porcentaje para el martes, vas a coger cuánto hiciste el martes entre el total, lo vas a multiplicar por el 100%, ¿ya? Es el mismo método que hicimos anteriormente, es decir, lo que te toque en un día entre el total y lo multiplicas por el 100% para calcular, digamos, lo que es el porcentaje, ¿no? Profe, y si yo lo hubiera querido en grados, ¿ya? Hacías lo mismo, mira, ven. Solamente que en lugar de colocarle, por igual, ejemplo, en lugar de, profe, dime, en vez de para el angular, creo que en vez de 100 iba a 360. claro, ya ves, ya vas captando, Yesan, un capo, ¿ya? O sea, hacemos lo mismo, pero en lugar, como dice Yesan, de agregarle aquí, ¿no? 100%, le agregamos 360, ¿no? Entonces nos quedaría angularmente, ¿no? 38.6. Y así podemos ir sacando. ¿Ya? Simplificando podemos sacar. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se entendió cómo desarrollamos este gráfico? ¿Ya? Me hubiera gustado tener uno con intervalos, ¿no? Déjenme revisar a ver si les puedo calcular uno con intervalos. No hay. A ver. ¿Ya? Para datos no agrupados, ¿ya? Sería, por ejemplo, la media o promedio. La suma de todos los valores entre la cantidad de valores, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos a 14, 13, 9, 15. Todos estos valores de acá los he sumado, ¿ya? Y de esto lo he dividido entre 9, dándome 12,33. Ese sería mi promedio. Profe, ¿y cómo lo saco si es que no tengo calculadora en el examen? Pues bien, comienzas a dividirlo como una división normal, ¿no? O sea, acá 1 por 9, para el 11, 2, bajo el 1, 2 por 9, 18, para el 21 te sobra 3. Una vez que llegas hasta este 3, si quieres seguirlo desarrollando, colocas una coma y le agregas un 0, ¿no? Y dices 3 por 9, 27, sobra 3, y sigues agregando más 3 y así infinitamente, ¿ya? Ahora, el promedio, como les dije, era la suma de todos los valores entre la cantidad de valores. La mediana, ¿ya? Digamos que tienes que primero ordenar tus valores de manera ascendente, ¿no? Una vez que los hayas ordenado, te vas a ubicar en el valor central, en el de la posición central, ¿ya? Cuando es impar, es bastante simple porque puedes distinguir el de la mitad, ¿no? Por ejemplo, tengo 9 puestos ordenados de manera ascendente, ¿no? Y el quinto sería el que está en la mitad. Por lo tanto, este será conocido como la mediana.
¿Se entendió, niños? Niños. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se entendió? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, si yo tengo una cantidad par? ¿Ya? ¿No? O sea, por ejemplo, si yo tengo 20 datos, ¿no? Los ordeno de manera ascendente. Y los dos centrales, es decir, el décimo y el onceavo, ¿ya? Los sumo y los divido entre dos, es decir, los promedio. ¿Me entienden? Eso sería siempre y cuando mis datos para mi mediana serían, tendrían una cantidad par, ¿no? O sea, fueran, no sé, 16, 20 datos, ¿no? Entre eso, entonces solamente me ubico en los dos centrales. Lo sumo y lo divido entre dos, ¿ya? En el caso de la moda, ¿ya? Se dice que es el valor que más se repite, ¿no? Por ejemplo, si vemos arriba, los que más se repiten, por ejemplo, serían el 13, el 14 y el 15, ¿no? Pues se repiten dos veces. Profe, ¿y puedo colocar los tres valores? Sí. Profe, ¿se van a promediar? No. Solamente, ¿no? Los coloco, ¿ya? Bien. En este caso, por ejemplo, me dicen, calcula la mediana. Ah, ya, muy bien. Los he ordenado, ¿no? Miren, ve, hay 20 lugares y solamente me centro en los dos centrales, es decir, el décimo y el onceavo, ¿ya? Entonces, lo sumo, me da 8, lo divido entre 2, 4. ¿Se entendió? Profe, y si por algún motivo yo al sumarlo me da un número y al dividirlo entre 2 me da un número decimal, ¿podré colocarlo? Sí, puedes colocarlo. ¿No? No hay problema. Y de todos estos valores, ¿quién es el que más se repite? El 5, por lo tanto el 5 será la moda. ¿Se entendió, niños? Niños. ¿Se ha entendido? De Nilsson. Yesan, Ronaldo. ¿Sí se entendió? Ya, muy bien. Te dice calcular el valor de X, ¿ya? Si se sabe que la media aritmética de todo esto es 26. Es decir, vas a sumar el 10, el 23, el 35, el 46 y el X, ¿no? ¿Cuántos valores son? 5. Es decir, todos estos los sumo, los divido entre 5 y lo igualo a su promedio o media aritmética, que sería 26. Entonces, ¿qué va a pasar? El 5 va a pasar a multiplicar. Te queda 100, ¿cuánto? ¿Cuánto te queda? 130. Y la suma entre 10, 20, 23, 35 y 46 es 114. 114 pasa a dividir, ¿no? Me quedaría 130 menos 114, 16. Ese es el valor del X, ¿ya? En el caso, por ejemplo, si me piden, por ejemplo, aquí, la mediana, igual, tienes que ordenarlos, ¿no? De manera, ascendente, ¿no? Y ubicar el de la posición central, ¿no? Bien, vamos a ver acá. Tenemos este gráfico. Aquí es donde yo, por ejemplo, quiero que tengan bastante atención con este gráfico, ¿ya? Cuando ustedes tienen aquí estos valores, ¿estos qué significan? A ver, díganme, yo ya lo expliqué. Niños, ¿qué sería? ¿Qué serían? Los rangos. Serían los límites, ¿ya? El rango sería la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿no? Pero esos son los límites. Entonces, por eso es que yo coloco acá, para mi primer intervalo, este sería mi primer intervalo, 2,5 y 3. ¿Listo? Después coloco al 3, ¿con quién? Con 3,5. Después coloco al 3,5 con 4. Por último, 3, colocaría al 4 con él 4,5. Ahora, estos valores de arriba lo que me están diciendo, ¿no? Es la cantidad en el intervalo de cada intervalo, es decir, su frecuencia absoluta, ¿ya?
Pero apareció aquí un X u Y. ¿Qué significa ese X u Y? Niños. Marca de clase. Marca de clase. Muy bien. ¿Cómo calculamos la marca de clase? Tenemos dos formas, de acuerdo a lo que tenemos acá. Una es la suma entre el límite inferior y la mitad del ancho de clase. Es decir, si yo resto 3 menos 2,5, ¿cuánto me da? 0,5. Y 0,5 entre 2 es 0,25. Ahora suma 2,5 más 0,25, ¿cuánto es? Díganme. Niños, ¿cuánto sería? 2,75. 2,75, ¿ya? Esa es una forma de hallarlo. La otra forma de hallarlo, ya, es sumando los dos, es decir, el límite superior más el inferior, y dividirlo entre 2 y te va a salir lo mismo, ¿ya? Entonces, ya sabemos que el ancho de clase entre 2 es 0,25. Y a cada límite inferior le vas sumando 0,25, 0,25, 0,25. Y le vas colocando acá, ¿ya? Entonces, decimos que es el límite inferior más 0,25. ¿Correcto? Ahora, la frecuencia absoluta para el primer intervalo, ¿cuánto me dio? 6, díctenme. 6, después 23, sigan. 12. 12 y por último 9. 9. ¿Cuánto es la suma total? El ancho de clase. ¿Cuánto es la suma total? Todo esto, ¿cuánto suma? 40. A ver, ya, 40. ¿Ya? La frecuencia acumulada en el primer intervalo, ¿cuánto sería? Profe, Dime. creo que se equivocó ahí en la suma, es 50. Ah, 50. Ah, ya, perdón, 50. Ya. Muy bien. ¿Cuánto me da acá la suma? Nos tiene que coincidir, ¿ah? Estos dos valores nos tienen que coincidir. Si hubiera dejado el 40, al final tendría que haber coincidido. ¿Ya? A ver, dígame, ¿cuánto vale la frecuencia acumulada en el primer intervalo? 6. 6. Recuerden que para el primer intervalo es lo mismo, ¿no? Para el segundo, 29. 29. Para el tercero, 41. 41. Y para el último, 50. 50. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, está claro, ¿no? Bien. Ahora, si nosotros queremos calcular el promedio, ¿no? Para este tipo de método que es medida de tendencia central para datos agrupados, ¿ya? O sea, el promedio para datos agrupados, ¿ya? Yo tengo que multiplicar, niños, yo tengo que multiplicar mi... A ver, un momento. Mi marca de clase por mi frecuencia absoluta, es decir, 2.75 por 6, me sale 16.5. Y así lo voy a ir multiplicando, ¿ya? Toda mi marca de clase entre su frecuencia absoluta. Y ahí me va a salir su dato, ¿ya? Al final, todo esto de acá me genera una suma, ¿ya? Y esa suma, ¿ya? Para yo calcular el promedio, sería este valor de verde. Entonces, ¿cómo me quedaría, profe? Entonces, yo al final reemplazo. ¿Cuánto vale lo de verde? 174.5. ¿No? ¿Y cuánto me quedaría lo de amarillo? 50. Al dividirlo, 174,5 entre 50, 3.5, más o menos.
¿Ya? Ese sería nuestro promedio. Nuestra media. ¿Ya? ¿Listo, niños? Nuestra medida de tendencia por datos agrupados. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros cuando queremos la mediana? ¿Ya? Vamos a colocar otra vez este dato. ¿Ya? ¿Correcto? Otra vez la frecuencia absoluta. ¿Ya? Y nuestra frecuencia acumulada. ¿Correcto? Ahora, ¿recuerdan el concepto de la mediana? De acuerdo a posición. Mírenme, de acuerdo a posición. Yo tengo aquí los 6 primeros lugares, ¿no? Del 7 al 29 tengo 23 lugares. ¿Correcto? Del 30 hasta el 41 tengo 12 lugares. ¿Correcto? Y por último, los últimos 9 lugares del 42 al 50 tengo 9 lugares. ¿Se entendió lo que son los lugares? ¿Dónde más o menos creen ustedes que estaría la posición central? ¿En qué lugar? Recuerden que son 50 datos. A ver, díganme ustedes, ¿dónde estaría más o menos la posición central? Niños. A ver, díganme. Tengo 50 en una fila. ¿Dónde diría hasta acá está la mitad? ¿En qué posición? Vamos, arriésguense. Niños, vamos. Rodríguez, de Nilsson, de San, para cualquiera. ¿Se ha entendido esto? Lo repito de nuevo. ¿Ya? Miren qué sucede. Sucede que el de la mitad de 50, queremos calcular la posición central de 50 alumnos en una fila, estará entre el 25 y el 26. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Yo le expliqué. Porque es número par. Claro, si hubiera sido impar, si hubiera sido 49, con el 25 me quedaba. Él es el central. Pero como tengo número par, ¿no? De valores, entonces aquí solamente cogeré a los dos centrales, o sea, el 25 y el 26. Si se dan cuenta, el segundo intervalo es el que tiene el 25 y el 26. Avo lugar. ¿Se entendió? ¿Me han entendido? Niños. Bien, ahora, como yo ya sé que está en el segundo intervalo la posición central, o sea, a este, lo voy a considerar como el intervalo de mediana. ¿Ya? ¿Qué significa? Si yo quiero calcular, acá te dice en la fórmula, el límite de mediana, límite inferior de mediana, será 3. ¿Ya? El ancho de clase, es decir, la diferencia entre el límite inferior y superior será 0.5. ¿Me siguen? ¿Me siguen, niños? ¿Sí me están entendiendo? ¿Quién es el límite inferior de mediana? ¿Quién es el ancho de mediana? El n. ¿Quién es el n? 50 entre 2. Acá está. ¿Quién es la frecuencia acumulada anterior a la mediana? Si esta es la frecuencia de mediana, porque está aquí en este intervalo, el anterior, ¿quién sería? 23. No. 23 sería la frecuencia absoluta de mediana. Yo estoy en la frecuencia acumulada porque acá es F mayúscula. Por eso es importante distinguir entre la minúscula que es absoluta y la mayúscula que es acumulada. Entonces te dice la frecuencia acumulada de mediana menos 1. ¿Qué significa ese menos 1? 28. ¿Es Anterior. 28?
No. ¿Quién es el anterior? 6. Este es la frecuencia acumulada de mediana anterior. -1 significa anterior. No es que yo le voy a restar a 29, le voy a quitar 1, no. Sino es una posición menos, lo que te significa el -1. ¿Ya? Entonces quedaría 6. ¿Quién es la frecuencia absoluta de mediana? Porque acá está con F minúscula. 23. 23. ¿Se entendió ahora, Sí, sí. niños? Sí. Ya, entonces tú lo que vas a colocar es aquí esto, ¿no? El 3 más 0.5 por 50, 50 medios. Ya, voy a colocar esto por acá. Ya. ¿Por qué voy a colocar esto? Porque quiero aquí ver si... Ya, a ver, vamos a colocar así. Igual, otra vez, acá, colocas el 3, colocas el 0.5. Ahora, en esta posición que tienes paréntesis, tienes 50 entre 2. 50 entre 2 menos el 6. Y todo esto lo dividimos entre la frecuencia absoluta de mediana, es decir, el 23. ¿Ya? ¿Listo, niños? Ya. Entonces, el resta, divides entre este de acá, debe estar saliendo otra vez aquí, igual 0.3 por 0.5 paréntesis. ¿Ya? 25 menos 6 entre 23. De ahí, niños, es que te queda el 0.8. ¿Me entienden? O sea, primero divides, te sale 25, le restas 6, te sale 19, le divides entre 23, te sale 0.8. ¿Ya? ¿Listos? Después de que te sale acá esto, tú dices 0.3, o perdón, 3 más, y multiplicas 0.5 por 0.8 y te da 0.4, ¿no? O si lo aplicamos acá, sale 0.41. Ahí, ¿ven? De ahí te queda el 3,41. ¿Se entendió, niños? ¿Ya? Quiero acabar con este tema de estadística, ¿ya? Solamente me queda un ejemplo más de moda, que es parecido, ¿ya? Acabamos la moda y damos por terminado este tema, ¿ya? Ahora, vuelves a tener otra vez el intervalo, así como lo tenías acá. También lo vas a tener aquí, ¿ya? Un poquito de paciencia, niña. Ya ahorita lo acabamos, ya, no se preocupe. Va a ser rápido, esta vez lo voy a avanzar yo. 0.6. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿qué es la moda? El que más se repite era la definición anterior. Entonces, entre todos estos valores de frecuencia absoluta, ¿quién es el que más tiene? Díganme. El 23. El de 23. Por lo tanto, si ya 23. identificaste el 23, este será el intervalo, ¿ya? De moda. Entonces le ponemos MO. ¿Se entendió? El límite inferior de moda.
L y O. Límite inferior de moda. ¿Cuál será? Díctenme. El 3. El 3. Muy bien. El ancho de clase de moda. Sería 0.5. Recuerden, el ancho de clase es la diferencia entre el límite inferior y el superior. Perdón, el límite superior y el inferior. ¿Ya? Si se dan cuenta, no importa el intervalo, siempre te va a dar el mismo. ¿Ya? Con excepción del último en algunos casos, que suele ser diferente, pero en la mayoría del inicio y el penúltimo es el mismo. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a mi fórmula aparecen estas diferencias. ¿Ya? ¿Qué significa la diferencia 1? La frecuencia absoluta de moda menos la frecuencia anterior de moda. ¿Ya? ¿Cuál es la frecuencia absoluta de moda? 29. No. Esta es frecuencia acumulada de moda. Ah, 23. 23. 23. Muy bien. ¿Cuál sería el anterior a ese? Porque acá te dice -1. 6. 6. 6. Muy bien. Yo pensé que me iban a decir 22. Ya, ahí sí ya. Me da un infarto acá. ¿Ya? Entonces, la diferencia te queda 23 menos 6, 17. Muy bien. Ahora, otra vez. Frecuencia absoluta de moda, no cambia, es 23. ¿Y quién es el posterior a él? No me salgan con 24, ¿ah? Capaz que me dicen 12. 24. Ah, ya, 12. muy bien. 12, 12. ¿Ya? 12. Otra vez restamos. Ay, perdón. 23 menos 12, ya, 11, ¿ya? Entonces, acá tu fórmula te dice, la moda para datos clasificados o agrupados, ¿ya? Es el límite inferior de moda más el ancho de clase multiplicado, ¿ya? Por la diferencia 1, que ya dijimos que es la frecuencia absoluta de moda, menos la frecuencia anterior de moda, absoluta de moda anterior, ¿ya? ¿Listo? O sea, por eso es que va 17 arriba. Entre la diferencia 1, que ya explicamos, más la diferencia 2, que sería la frecuencia de moda, menos la frecuencia absoluta de moda posterior. Eso es lo que significa el +1. ¿Ya? Acá le vamos a poner su F, ¿ya? De O, que se distinga de moda. O, de moda. Ya, listo, ahí está. Muy bien, niños. A ver, ¿cómo nos va a ir quedando esto? A ver, ¿dónde está? A ver, un momentito. Profe, Dime, cuéntame. una pregunta, pero ¿por qué sale 23 menos 12, 17? 23 menos 12. ¿Dónde? Acá tenemos, mira, la diferencia. Ah, ahí está el 11 ya. ¿Y el 17 de dónde sale? Acá está. 17 sale de 23 menos el 6, que es el anterior. Ah, ya, ya. Ya, Ah, ya. listo. No te preocupes, en clase te voy a enseñar restas. Una bromita, Yesan. Tranquilidad, tranquilidad. No, a veces suele uno, por la falta de alimento, me imagino que ya se te acabó el cuáquer, ¿no? Te preocupes, no te preocupes. Ya, a ver, esto sí lo voy a hacer un poquito más detallado, ya, así como el de arriba. Entonces, aquí copiamos. ¿Sabe por qué copio este más detallado? Porque la mayoría primero me suma, me pone 3.5, ¿no? No quiero eso, pues muchachos, ¿no? Consideración conmigo, por favor, ¿no? Ten piedad, yo estoy ya mayorcito. ¿Ya? Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer, otra vez lo copiamos. Pero esta vez lo vamos a multiplicar por 17 entre 28. Ah, ¿qué pasó? Nuevo, hace no. 17 entre 28. 0.6. ¿Dónde
A ver acá. Multiplicamos. Listo. Ya. Y al final sumamos este valor más este. Y este, niños, sería la moda, ¿ya? Para datos agrupados. ¿Se entendió, niños? ¿Se ha Sí. entendido? Ya. Sí. Voy a dejar este gráfico, ¿ya? Vamos a ver. Lo voy a enviar al grupo. A ver, ¿dónde está, bebé? Acá está. Ya. Cualquier duda, inquietud, ya. Bueno, ya hasta aquí llegamos, ¿ya?